Viernes de tarde, se viene el fin de semana. ¿Qué tal si hacemos columna de sexología con Jimena Peirú? Ahora sí. Jimena, ¿cómo estás? Ahora sí los escucho perfecto. Muy bien. Hola Jimena, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy ¿Contento bien. con el solcito? Ay, sí. Está precioso el día. Espectacular. Con muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué has traído para que conversemos, Jimena? Contanos. Bueno, hoy a mí me parecía importante como nos vamos a dar más seguido, Sí. aparentemente, una vez por semana, lo cual también me tiene muy A contenta. nosotros también. Me parecía importante hablar de algunos conceptos que se pueden decir como de base de todo para que sepamos de qué hablamos de aquí en más cuando hablamos de algunas cosas. Bien. Y creo también que está enmarcado en este mes, junio, que se celebra mundialmente el orgullo gay. Sí. Y bueno, y también enmarcado en el momento histórico en el que vivimos, que podríamos decir, yo lo encuentro como una era de las categorías. Exacto. Como que aparecen muchas categorías diferentes, hablamos de diversidad sexual, hablamos de identidad de género, hablamos de orientación sexual, de roles de género, y son tantas categorías que aparecen que a veces pensamos que son la misma cosa, Sí. y nos hacemos un matete bárbaro. Entonces, ya bueno, tratemos de ver brevemente, por lo menos, qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cosas, y bueno, y entender también, primero creo que los seres humanos somos seres de categorías y las necesitamos a las categorías para pensar y ordenar el mundo, nuestra realidad. Entonces, ahora a nivel de la sexualidad aparecen muchas categorías, ahora me refiero a hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, preguntarles a ustedes también qué piensan en relación a esto, ¿por qué ahora se nomina tanto cosas que parecen nuevas, pero que en realidad no lo son tan así? ¿Cómo lo ve cada una, damas? Yo no sé, es un mundo muy complejo. Me parece que existieron siempre, pero que simplemente ahora hay como Hay una más. cierta apertura a... No que haya más, siento que hay como una mayor apertura a que se hable y a que no necesariamente nos metan a todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces, eso también habla un poco de lo que está pasando culturalmente, no necesariamente en lo biológico, sino también en lo cultural, en lo que está permitido que hablemos. Te entiendo. Sí. O sea, como que las cosas existen a partir también del tiempo que tienes una palabra para ellas. Que la nominas. Claro. Manu. Sí, lo mismo que Cris, creo que también lo que a mí me gusta que está pasando es que son denominaciones que no están cerradas también, Sí. no es que vos sos esto y vas a hacer esto de acá y para hasta que te mueras y toda la vida, sino que es algo como abierto, que se puede cambiar, que vos tenés derecho a encasillarte, entre comillas, en donde vos prefieras en el momento que estás de tu vida. Pero podés saltar de casilleros, decís. Sí, que podés saltar de casillero y que además ese casillero también te da como ciertos, no sé si, no quiero decir derechos, pero es como que vos podés hablar sobre cómo querés que se te trate en cierta forma, Entiendo. ¿no? Como que tenés una voz Exacto. que se defiende por manada también. Sí. Como que no quedás siendo vos solo el que pone la carita. Tal cual, eso mismo. Chiquitiplush, ¿cómo lo ves? Lo veo igual que ustedes, pero me gustaría escuchar la diferenciación que tiene Jimena sobre cada una de las categorías esas que dijo. Está muy bien, dale. ¿Y vos, Raúl? A mí me parece que estamos, como bien dijeron, creo que sí, todo existió, no estamos inventando absolutamente claro, nada. Digo porque hay muchas generaciones que a veces creen que refundan el agua tibia. Creo que está todo hecho y mucho más por la parte de los humanos. Estamos en tiempos en los cuales nos gusta embanderarnos y sentir que pertenecemos a comunidades, porque parece que solos no nos la bancamos mucho. Entonces, creo que tiene facetas positivas y creo que también tiene algunas facetas que a mí me preocupan un poquito. Pero, ¿Cómo cuál? Si se puede decir. Sí, no tengo ningún O si problema. tenés ganas de decirlo, porque capaz que no. A mí me parece que estamos, desde mi punto de vista, esta es opinión personal, yo creo que desde los medios de comunicación estamos como poniendo de moda cosas que no necesariamente le surgían a la gente. O sea, ¿Cómo? como que las empujamos a que prueben o hagan cierta cosa.
Porque si no quedas fuera de la tendencia, como que hay un fear of being out, ¿viste? El miedo a quedarte afuera, de cosas que en realidad no te daban tanto interés, pero como que las querés experimentar porque si no te quedás afuera. Esa es mi percepción. Pero no digo que sea malo, digo que creo que está pasando. O sea, que haya como una especie de influencia externa y que no necesariamente sea algo intrínseco. Exacto. Yo respeto infinitamente a lo que te salga del alma, a lo que sea tu esencia. Lo que pasa es que para... de ello. Lo que digo es que no sea porque te lo empujan de afuera. Claro, Pero lo que dice para él es saber- que quieras probar y no que pruebes para no sentirte pero si fuera. hay una intención de probar es porque un deseo Sí, en sí. el fondo tenés. Si hay una necesariamente. intención, sí, Te pero lo a ver pueden que sí. condicionar de afuera. Bueno, no Espe- sé. Bien. Es una Jime, percepción. Sí, Jime, ¿qué opinas? Exacto. Bien. Comparto casi plenamente todo lo que han dicho. Es cierto de que estas cosas que hoy vamos a estar hablando han existido desde siempre. Sí. Es cierto que lo que no se nombra pasa como al ámbito de lo inexistente, ¿no? Ujú. Y que estas categorías, si el empezar a decir, bueno, esto existe, también le permite a esas personas que siempre que sienten diferente a lo que está estipulado como debería ser, porque vivimos en un sistema que nos marca cómo debemos sentir, pensar y hacer con nuestra sexualidad, sentirse justamente esto, que pertenecen. El sentimiento de pertenencia es importante para todo ser humano. Sí. Total. Entonces, no soy yo un sapo de otro pozo y la única persona en el mundo que estoy sintiendo así. Entonces, eso me parece que ayuda. Yo creo que también hay que tener en cuenta de que estas categorías hay que tomarlas y usarlas siempre y cuando nos aporten. Si estas categorías a nosotros particularmente no nos aportan, no tenemos por qué encasillarnos ni rotularnos. Sí deberíamos respetar si la otra persona lo necesita. Totalmente. 100%. Sí. Comparto, como ven, todo lo que han dicho, el tema de la imposición y la moda. Ahí no estoy tan de acuerdo, sí creo que es algo que se escucha mucho, pero creo que viene de la mano también de esto, de que hoy está abierta la posibilidad, hoy se nombra cuestiones que son posibles y a partir de ahí puede surgir el deseo de experimentarlo. de experimentar. Ahí está, me parece que obviamente que siempre va a haber casos donde pueda ocupar más una presión desde el afuera, como existen en otros temas también, ¿no? Sí. Perdón que te interrumpa, pero pensaba un poco como era en la antigüedad, ¿no? O sea, cuando nos vamos como a los romanos y es como, siento que en cierta época de nuestra historia como humanidad, también los códigos morales son otros. Entonces, es eso, o sea, como que no necesariamente, o sea, entiendo un poco a lo que se refiere Raúl, que de repente hay como eso cíclico en lo que de repente lo que era mal visto en una época de la historia pasa a ser bien visto ahora y capaz estamos como en esa... No me refería exactamente a eso, yo me refería a la presión de los medios. Es decir, por ejemplo, supongamos que hoy queremos entender que no nos importa el aspecto de los cuerpos y por lo tanto tenemos modelos hombres y mujeres que tienen físicos reales y de hecho hay hasta una postura en ese sentido por parte de ciertas empresas que te dicen no pondré modelos con el estándar de belleza hegemónico, te voy a poner modelos antiestéticos desde el punto de vista para marcar esa diferencia, ¿verdad? O sea, digo, yo te pongo esto en pantalla para que veas que yo voy con esa mirada. Muy bien. Ahora yo estoy de acuerdo con eso. Hay nuevos mandatos, ¿no? Claro, pero entonces no tenés cómo hacer lo anterior si querés. Está el nuevo mandato de que tenés que autoestimularte para tener una sexualidad plena. Está el nuevo mandato de que hay que tener orgasmos sí o sí, cueste lo que cueste. Ustedes a las chicas haciendo infinitos ejercicios para lograr squirt, por ejemplo. ¿Está bien? El squirt te puede interesar o no tenerlo. Puede ser que sea o no parte del orgasmo femenino, pero sin embargo, cuando el medio te empuja fuerte al respecto, se activa toda una presión social sobre un tema que en principio es presión social. Pero no a veces para saber si te gusta lo tenés que experimentar. A veces para saber si te gusta. no se puede lograr, ¿entendés?
pero en el medio de la experimentación te podés dar cuenta que es un bolazo, que capaz que no te interesa. Pero llegaste por presión de los medios, no Pero por no tu es esencia, presión. eso es lo que digo. Yo creo que por tu esencia capaz que ni te enterás. está en el equilibrio, ¿no? Hay conquistas y luchas que son necesarias y que a veces corremos el riesgo de imponerlas. Sí, Y ahí ese me es el parece temor que está mío. el trabajo La de cada imposición es lo uno, que de yo cada creo que no uno, está de bien. ver, bueno, qué es mío y qué es lo que está como Lo que me viniendo vino desde afuera. como una imposición. En ese sentido, sí, estoy de Yo acuerdo. iba a ese aspecto, no iba a otra cosa. Iba a cuando los medios nos empujan a que hagamos cosas que en principio no estaban en nuestra esencia. El otro día lo hablábamos desde el punto de vista cultural. Hay gente que considera que el sabor de la cerveza no es agradable en el paladar. Hay bebidas más gratas en el paladar. Sin embargo, bebemos una cerveza y la tenemos asociada a un paquete de cosas positivas que nos lo transforman en toda una especie de experiencia social. El hecho de, hace calor, estoy con amigos, cerveza, ¿entendés? Y no es que la cerveza sea tu bebida de esencia a la hora de preferir pensando en sabores, a eso voy. El ejemplo, correlo a lo sexual, es eso, a lo que quiero ir, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, siguiendo un poquito, sabemos que hace miles de años lo que tiene que ver con la sexualidad es un tema tabú, que venimos haciendo un trabajo para que esto no sea así, pero lo es muy fuerte todavía y la educación sexual que hemos recibido es prácticamente inexistente, como hablábamos la vez pasada, a través de medios que en realidad desinforman o cargan más de mitos y otras cuestiones que no nos ayudan. Entonces, a veces lo que se ha dado en estos miles de años es una educación también sexual bastante biologicista o religiosa, que no está mal per se ninguna de las dos, sino lo que creo que no es lo adecuado es tener una visión reduccionista de uno de los aspectos en algo tan complejo y diverso como es la sexualidad. Así como en el mundo no vamos a encontrar dos caras iguales, dos personalidades iguales, tampoco lo vamos a hacer con la expresión de la sexualidad. No vamos a encontrar exactamente dos sexualidades iguales. Y acá me parece importante mencionar, bueno, ¿qué es la sexualidad, no? Porque también cuando hablamos de sexualidad a veces muy rápidamente pensamos en prácticas sexuales o en orientaciones sexuales y sin embargo la sexualidad es un aspecto intrínseco del ser humano, que esto quiere decir que nacemos con ella y que va a atravesar todo nuestro ser y que somos seres sexuados y sexuales. Sexuados que refiere más como a lo biológico y sexuales porque somos siempre y cuando con otros, o sea, no podemos ser sin otro. Entonces, a partir de ahí podemos entender que la sexualidad, obviamente que tiene componentes biológicos, pero siempre va a estar atravesada por lo cultural. Claro. Y es lo que decía hoy más temprano, vivimos en un sistema donde nos va a ir marcando cómo debemos sentir, pensar y hacer. Y también vivimos en un modelo bastante binario. Si nosotros nos ponemos a pensar, generalmente pensamos todo en dos términos, gordo, flaco, linda, fea, bueno, malo, y a partir de ahí es como que vamos leyendo el mundo. Y entender a la sexualidad como algo mucho más complejo que dos cosas, también implica un movimiento bastante importante de toda nuestra forma de pensar. Totalmente. Entonces, también cuando pensamos en diversidad sexual, rápidamente pensamos en el colectivo LGBT+, sí. Con muchas las siglas que se fueron... Las que se fueron sumando. Justo el día del aniversario las desglosamos letra por letra, sobre todo los casos menos mencionados, ¿no? Sí. Algunos sorprendían. Sí, sí. Sin embargo, todos somos parte de la diversidad sexual. Es cierto que el colectivo ha luchado mucho por reconocer los derechos sexuales y derechos humanos, pero heterosexuales, bisexuales, asexuales, por ponerlo en términos de orientación, ¿no? Porque ahora lo que nombré son orientaciones sexuales. Entonces, después tenemos lo que ahora también se habla mucho, que es del género. Sí. El género que nos marca
la vida entera desde aún antes de nacer, desde que estamos en la panza, o sea, ya cuando se sabe si sos nena o nene, hay un montón de expectativas que se ponen sobre ese ser. Sí. Entonces, ni siquiera nacimos y ya hay un montón de expectativas en relación a eso. Después nosotros nacemos y un médico va a decir, bueno, esta persona tiene vulva, entonces es mujer. Esta persona tiene pene, entonces es varón. Y a partir de ahí, con la visualización de tus genitales, te van a decir, bueno, vos tenés que vivir la vida así. O sea, salvo los casos de los intersexuales, ¿no? Que nazcan justamente con casos atípicos de gónadas. Ahí está, que la intersexual se han cometido atrocidades por querer encasillar en este binomio hombre o mujer, masculino femenino, a casos que eran atípicos. Que no se ajusta al estándar cultural. Porque en realidad para entender la intersexualidad lo que más fácil queda de hacer es como pensar en la variación. Es una variación diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar. Sí, es un caso de predominio biológico. Puede haber variación. ¿Cómo, perdón? Que es un caso de predominio biológico, según mismo se dice. Las intersexualidades son todos los casos en los que las gónadas tienen o están duplicadas o tienen casos que médicamente están diferenciados de lo que sería lo que habitualmente se da. Puede haber variaciones en los cromosomas, ahí va. Puede haber variaciones en las gónadas, exactamente. Lo que nos sorprendió que no teníamos, al menos en lo personal no tenía claro, era que la intersexualidad no era un caso que viniera por el lado de la voluntad de la persona, era una cuestión biológica. Eso no la aprendí el otro día concretamente, ese caso. Bueno, bien. Entonces, tenemos la identidad sexual de las personas. Y la identidad sexual está compuesta por diferentes aspectos, que son los que generalmente nos generan confusión. Nuestra identidad sexual está compuesta por nuestro sexo, que refiere más a lo visible, a lo genital, pero también está lo cromosómico y también está lo gonadal. Después tenemos la identidad de género, que es cómo nos percibimos a nosotros mismos, a nosotras mismas como mujer, como varón, como una combinación de ambas o como ninguna. Es ahí donde muchas veces la cabeza nos queda como haciendo turulando. Y en distintos momentos de la vida de la persona. Claro. Un momento, perdón, esto es, me tocaron timbre, pará. Televisión en vivo, señores. Sí. Se llama, eso que decías de transexualidad es como XXI, ¿no? Intersexualidad, que la película XXI, ¿no? Exactamente. Me estaba acordando de eso, que me impactó. Son los casos en los cuales biológicamente hay conformaciones del aspecto gonadal que difieran de los estándares del uno y otro género. Pero yo tenía el concepto mal entendido de que la intersexualidad dependía de decisiones de la persona. Y no era, fue lo que me sorprendió a mí aprender. Estamos de nuevo. Estamos contigo, Jimena. Volví. Hoy ha sido un día del horror. Estás muy solicitada, Ese consultorio está inagotable. El que venía ahora se había equivocado y había venido un poco antes. No hay problema. Retomamos. Estábamos con identidad sexual. Está la identidad sexual, que está compuesta por diferentes componentes, y está la identidad de género, que era la que estábamos, de cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, como mujer, hombre, combinación de las dos o ninguna de las dos. Sí. Y ahí es donde aparecen los términos cisgénero y transgénero. Cisgénero son aquellas personas que tienen una concordancia cuando nacen y le dicen esta persona tiene vulva, es mujer, y se siente identificado con eso. Bien. Después están las personas transgénero que no tienen esa concordancia, no se sienten identificados con esa asignación que les dieron. Entonces puede haber personas con pene que se sientan mujeres, por ejemplo. Claro. Bien. Entonces, yo creo que trans es un término paraguas, ¿tá? Que abarca la transexualidad, el transvestismo y entonces está el travesti, el transexual y antes había una diferencia
ahora se usa el término paraguas y se le dice trans a todo por igual, porque antes se diferenciaba en función de cómo la persona vivía en función de su genitalidad. Se le decía transexual cuando había una concordancia entre su sentir y su genitalidad. Entonces seguíamos pensando desde lo genital. ¿Me explico? A ver si No te mucho. entendí. El caso cis es una persona, un humano, nace con determinada tipificación biológica y desde el punto de vista de sus decisiones y sus sensaciones Se siente coincide. igual, sí. Ahí está. Eso serían cisgénero. En los casos en que no tenés esa concordancia son los casos de transgénero. Exacto. Se puede activar a distintos momentos de la vida. Sí. ¿Te entendimos bien eso? Exactamente, Ok. exactamente. Porque antes se diferenciaba en transexual, transgénero y travesti. Ahora se le dice trans a todo. Comprendo. Bien. Porque antes la diferencia estaba en cómo está vivido en función de la genitalidad. Y a nosotros no nos tiene que importar si la persona tiene pene, si tiene vulva o lo que tenga. Nos tiene que importar cómo se siente. Por eso ahí también me parece importante marcar y entender cómo tenemos que nominar a una persona trans. Eso te iba a ¿En función de preguntar. qué? Entre la orientación sexual, la identidad sexual, la identidad de género, ¿qué era cómo nos teníamos que comunicar con esa persona? ¿Cuál valía más? No está bien dicho valer más, ¿no? Pero como ¿cuál es la que hay que darle más importancia para, sobre todo, la comunicación? Para vincularte Para con vincularte, más vale. Cómo De se manera sienta la respetuosa, persona. claro, como se sienta. Yo creo que la identidad de género, porque la orientación sexual creo que nos debería importar de la otra persona si nosotros tenemos un interés afectivo sexual, porque después es cuestión de la vida privada de la persona, si quiere o no compartirlo. Pero la identidad de género sí es lo que te permite a vos nominar a la persona como ella se sienta. Claro. Ahora, Y que ahí puede ir o sea, yo me puedo sentir mujer y tener una expresión de género diferente a lo que se espera, cómo se desenvuelve una mujer en el mundo en cuanto a caminar, en cuanto a vestimenta. Entonces, no importa si yo soy una mujer que expreso mi género de una manera que no está acorde. Si yo te estoy diciendo, yo me siento mujer, deberíamos poder respetar eso. claro. Según entiendo, Jimena, perdón que te interrumpa, pero viene relacionado. Según entiendo, creo que lo único que ahora no corresponde un poco con eso, y es lo que está en boga, es en la parte de los deportes, ¿correcto? Es decir, ahora está como obviamente el tratar en lo posible de respetar el cómo se siente esa persona, con qué se identifica, pero pareciera que está generando un poco de problemas eso, que si bien yo me puedo sentir como, no sé, nací con genitales masculinos, pero me siento mujer y quiero participar o competir en deportes de mujer, ahí es donde se está generando ese problema, ¿correcto? Porque ya no es tanto cómo te sientes, sino también La biología. sí, Tu la biología. parte biológica, y si va como en contra de los derechos, digamos, de los otros participantes, ¿no? Tal cual, es cierto que hay una discusión importante, por lo que también decía, no, y que esto, o sea, yo bromeo con el término, no hay que tirar manteca al techo, porque en realidad la sexualidad varía a lo largo de toda nuestra historia, capaz que hay expresiones de nuestra sexualidad que son como más fijas, pero que en realidad siempre puede variar. Jimena, Mm. tengo una consulta. Dentro de lo que se identifica como transgénero, en ese paraguas que mencionabas tú del término trans, entrarían los transexuales y los travestis. Por ejemplo, una persona que tú tenés genitalidad femenina, decidís vestirte como un caballero en cierto momento y actuar como caballero. Eso sería un caso de transvestismo. Si tú decidieras hacer una intervención quirúrgica y modificar tu aspecto gonadal, serías un transexual. ¿Estamos claros? Eso es así de verdad. Pero ambos casos están en el grupo transgénero, tanto los travestis como los transexuales.
está todo en el paraguas trans. Antes se diferenciaba transexual, transgénero y travesti. Bien, perfecto. Entiendo. ¿Está? Listo, esa era la consulta. Ahí está. Transgénero era aquella persona que se sentía mujer, pero no estaba intervenida quirúrgicamente. Correcto. Y tenía pene. Correcto. Jimena, Entonces, perdón. sí. No, y en el caso de los que no se perciben de una manera ni de la otra, Ujú. ¿cómo haces para vincular? O sea, ¿cómo es la manera correcta de vincularse con esa persona? ¿Se le pregunta? ¿Cómo se abarca? Sí, no estamos acostumbrados a preguntar los pronombres, ¿no? No. Pero es algo que tenemos que empezar a hacer, porque no tiene nada de malo, al contrario, habla de un respeto, de un querer nominar a la persona y referirte a la persona como la persona siente. A veces parece que nos diera más vergüenza el querer respetar a la persona que embarrarla. Entonces, como siempre estuvimos pensando en binomio, ¿es mujer o es varón? Estas nuevas formas, esta forma de sentirse, Nuevas formas de diferente, comunicarlo. nos complican nuestra forma Claro. de pensar. Pero bueno, hay que hacer un ejercicio diario, constante, de parte de todos. Sí, sobre todo los que estamos en la comunicación, ¿no? Para proceder como se considere que es lo Sí, adecuado. y en la salud, porque la verdad es que se sufre mucho también en el sistema de salud. Quedan muy segregadas algunas identidades del sistema Ujú. por esto de muchas veces por ignorancia, porque bueno, no es algo de lo que se ha hablado, ni todavía se habla más, pero que falta un montón de educación, no tenemos educación sexual integral como para ir trabajando todo esto. Por suerte creo que las nuevas generaciones, niños y niñas y adolescentes ya vienen con una, creo que todos en realidad venimos con una apertura en cuanto a estos temas, pero que somos nosotros los adultos y la sociedad que va como, no, diciendo esto es el mundo, en esto vos tenés que entender la existencia humana. Y bueno, y ahora estamos posibilitando en comprender de que no se trata de una cosa o la otra, que hay otras combinaciones. Entonces, si nosotros agarramos estos aspectos de la identidad sexual, el sexo, la identidad de género, la expresión de género y las orientaciones sexuales, las ponemos en una caja y empezamos a sacar combinaciones, son infinitas las Eso combinaciones. te iba a preguntar, la combinación entre todas estas identidades de género diferentes a la hora de relacionarse sexualmente valen, Por ¿verdad? supuesto, O sea, pueden ser hasta enriquecedoras. Por eso, es como por que... ejemplo, una pregunta que a veces nos complica también la mente. Una persona con identidad de género trans, Sí. que hoy me quedo colgado de esto, ¿cómo nos referimos a las personas trans? Nos referimos en función de cómo la persona se siente. Sí. No importa si se ve como un varón y si tiene pene, pero se siente mujer. Le decimos que es una mujer trans. Bien. Entonces, si una mujer trans siente atracción sexoafectiva por una mujer cisgénero, ¿cuál es su orientación sexual? Heterosexual. Me explotó la cabeza. Claro. No sé. Es No hetero, ¿no? Está bueno porque es un juego el interesante. Sí. Pero Sí, creo bueno, que planteaste según. un caso Claro, hetero. porque- Según. O es un caso homo. ¿Y por qué no sería sé. hetero? Yo- Hay si- que, hay si que pongo el catalogarlo, acento- si es pongo un el ac- caso raro, Si diría pongo el yo. acento en cómo la persona desea sienta. ser percibida Claro. por el mundo, es una relación hetero. Sí, pero sexualmente No, se va porque se va a ella vincular quiere ser- Ella es hombre, pero quiere ser mujer. Sí, O- pero Se siente Tiene- mujer Ujú. ¿Y por qué es enamorada atraída? de una mujer. Ah, yo entendí que se No. estaba enamorada de un hombre, perdón. No, no. Entonces No, yo no, malentendí la por pregunta. eso. pero Está, sexualmente se va a vincular a nivel biológico. Chan. Chan. Es una discusión, es válido lo que Bueno. estás preguntando, nos quemaste la cabeza a todos, Sí, te sí. digo. Bueno, pero pasan estas cosas, Es se que nos a quema la veces cabeza, porque cuando- no estamos acostumbrados, porque tenemos que pensar todo Pero- en eso. Ah, pues si te pones en Según- situación la Claro, reentendés. claro. Pero, entonces. perdón, según importa. entiendo, entonces eso es una relación queer, ¿correcto? Es una orientación homosexual, es una persona que se percibe como mujer
enamorada De otra mujer. Pero era de otra mujer. Yo entendí que se sexualmente refería a ese enamorado de un atraída varón. de otra Está. mujer. Perfecto, listo. Perfecto. Sí, sin duda. Es como que decís cuando tú. hablamos un poco como en Abstracto no es tan se sencillo, pero si entiende ves el nada, caso pero- la sí, sabes siempre. Totalmente. Igual en general le decía a la gente por el nombre, no tanto por cómo se hola trans. Pero le decís así. pero le decís, Decís, hola, no, Julio. pero le tienes que decir, los adjetivos son claro, femeninos o te masculinos. sientes linda. Claro. No que le exacto. digas si se siente Está perfecto, lindo. está perfecto. Oyentes por el WhatsApp de la radio nos están diciendo que les pasó justo ese caso y que le voló la Es cabeza a la interesante, situación. ¿viste? Sí. Ahora, qué rico es, porque a fin de cuentas también pensá que yo creo que todas estas diversidades que ahora nos preocupamos mucho en nominar Sí. y en de alguna manera no hacer doler al otro por utilizar la palabra Correcta o inadecuada, incorrecta. yo creo que todo siempre existió y aún mucho más de lo que creemos. Porque como Sí, bien obvio. mencionabas tú, en la antigüedad Es lo creo que se digo, sacaban en los todas las romanos, curiosidades claro. del mundo. Exactamente. Pero bueno, poner estos temas sobre la mesa nos lleva a ser más precisos con el lenguaje y a de alguna manera tener la posibilidad de que nadie sienta que no está siendo interpretado adecuadamente por los demás. Lo Sí. cual, cuando te preocupa la opinión de los demás y la percepción que tienen los demás de ti, es comprensible que sea importante. Sí. Desde nuestra perspectiva de haber sido como icónicamente cierta cosa, nunca es un tema que estuvo en la mente, pero es bueno que lo tengamos, que lo pongamos sobre la mesa y que lo vayamos mejorando año a año, generación a generación. Me parece bárbaro. Jimena, muchísimas gracias por la columna de hoy clarificante. La columna clarificante, la columna que viene... Espero que haya sido así. Sé que a veces no. Nos vamos a quedar sé. charlando, porque esto da para mucho seguramente. La columna de que viene le vamos a poner más pimienta, decís. No sé, tenés unos subtítulos vos metidos Bueno, en el... eso que estaban quería tremendos. proponer. Y yo creo que ahora que pasamos de la etapa teórica, vamos a ir a ese mundo que le querés hacer. Yo le quiero, yo lo que quiero imprimirle a esta columna es un poco de educación y de, no de educación sexual, sino de educación de todo lo que se puede probar, que es divertido y que le suma a la sexualidad, seas como seas y te acuestes con quien quieras. Totalmente. Que quizás en algunas personas o en algunas situaciones lo primero que te genera es un poquito de miedo, decir, ay, yo voy a, eso vale, eso no vale, se puede, no se puede. Entonces, como romper esas barreras. No, y cosas para que pensás que te pueden provocar sensaciones incómodas y de repente resultan ser placenteras. Exacto, Creo que eso dejarse es rico llevar. también. Vamos Vamos a ir sobre eso. Ahora que hemos pasado por el filtro adecuado opinás, Jimena? desde el punto de vista de las nominaciones. Me encanta y eso también les iba a proponer, de por qué no preguntarle a la audiencia también cuáles son los intereses. Porque son unos degenerados, Jimena. No sabes No las importa, cosas que nos están preguntamos. escribiendo acá. Preguntemos. Te vamos a pasar por un filtro de café para ver qué es lo que te podemos decir. No, te digo en broma, al revés. El espacio, la idea es que todos se sientan súper cómodos para contar Para lo hacer que las preguntas quieran. que quieran. Jimena, muchísimas gracias por el contacto de hoy. El viernes que viene volvemos a charlar, ¿sí? Gracias, Jimena. Un beso y hasta la Besos. próxima.